Satan mich verklagen will und hält mir vor dir Sündenlast, so schau ich auf zu meinem Herrn, der rief am Kreuz, es ist vollbracht. Vollkommen sündlos hing dort, nahm meine ganze Schuld auf sich, der Zorn des Vaters ist nun fort. Er sieht den Sohn, begnadigt mich, er sieht den Sohn, begnadigt mich. Sieh auf das Lamm, das auferstand, Jesus meine Gerechtigkeit, als der ich bin, ist er bekannt, ein König voller Herrlichkeit. Mit Jesus Christus bin vereint, sei es im Leben oder Tod, ich werde ewig bei ihm sein. Er ist mein Retter und mein Gott, er ist mein Retter und mein Gott. Mit Jesus bin ich nun vereint, sei es im Leben oder Tod, ich werde ewig bei ihm sein. Er ist mein Retter und mein Gott, er ist mein Retter und mein Gott. Sábado a todos. Feliz sábado. Muito bem. Hoje vou falar sobre algo, inclusive una de las virtudes del fruto del Espíritu. E é algo que a maioria não tem. Algo que a maioria não tem. Paciência. Hoje vamos falar sobre paciência, mas antes de abrir a palavra de Deus, vamos orar. Pai que estás nos céus, nós queremos te agradecer, Senhor, pela oportunidade de dedicar esses momentos para poder escutar a Ti através da Tua palavra. Se conosco, através do Teu Santo Espírito, fala no nosso coração e nossa mente. Tudo isso te pedimos em nome de Jesus. Amém. E por que paciência? Como vocês sabem, eu fui operado da anatomia, do joelho. E quando você passa por uma operação, você fica muito limitado. Você quer muito limitado. Quer fazer algumas coisas e não pode. Depende das pessoas, No caso, a minha esposa e meu filho me ajudaram. Coisas que eu achava que eu poderia fazer, mas não podia. Então, foram uma grande ajuda. E aí, a pessoa tem que obrigatoriamente ser paciente. Obrigar eu tenho que ter paciência. Então, o que vai fazer? Não pode fazer. E aí você começa a pensar um pouco sobre esse fruto do Espírito, a paciência. Inclusive no Apocalipse fala a paciência dos santos. E não é à toa, não é em vano.
Certamente muitos aprenderam que a paciência é amarga, mas o seu fruto doce. Né? Seu fruto doce. Há muitas coisas na vida que você pode medir em quilômetros, metros, mas uma grande maioria temos que medir em paciência, questão do tempo. Quando temos um dolor de dente, que paciência a gente tem com a dor de dente? Inclusive Shakespeare chegou a dizer, não? Até hoje não houve filósofo que padecesse pacientemente uma dor de dente. Hasta hoje não houve filósofo que pudesse padecer, sofrer pacientemente um dolor de dente. Ou seja, a questão da paciência, a falta de paciência também, ela se aplica a todos, né? Sejamos cristãos ou não. Porque Deus é paciente conosco, Ele deseja que sejamos pacientes uns com os outros. Né? E que, em especial, aguardemos com paciência a sua vinda, o seu regresso. Pedro, o apóstolo Pedro, em 2 de Pedro, capítulo 3, versículo 15, ele diz assim. 2 de Pedro 3,15. 2 de Pedro 3,15. Tenham em mente que a paciência de nosso Senhor significa salvação. A paciência de nosso Senhor significa salvação. Então, na Bíblia, a paciência e a esperança vão juntas. Paciência e esperança. A palavra esperança, podemos dizer que temos dois usos para a paciência. Em primeiro lugar, paciência com referência ao que esperamos, com o evento ou o objeto. Né? E a segunda parte é com respeito mais à parte emocional ou mental, em relação ao que se espera. O grande desafio do cristão não é tanto algo relacionado ao evento ou ao objeto, mas o ato em si de esperar, a espera. Esse é o grande problema. E nós vamos ver brevemente, através do apóstolo Paulo, 7 atitudes de las personas pacientes en el Señor. Então vamos começar. Primeiro, estar cientes de que fomos salvos por Cristo na cruz. E aqui vamos ler Romanos capítulo 8, versículo 24. Romanos 8, 24 diz assim: porque em esperança fomos salvos. Interessante, porque em esperança hemos sido salvados. Ora, a esperança que se vê não é esperança. Porque o que alguém vê, como o esperará? Interessante, né? Que Pablo disse que a esperança que se vê não é a esperança. ¿Tá? Porque o que esperamos, todavía não vemos. ¿Eh? Aguardamos algo, esperamos, então não vemos. Mas se já vemos, se podemos tocar, sentir, tocar, ver, já não é esperança. Então, Paulo faz uma analogia com respeito à salvação. Ele aplica os dois tempos da salvação, os dois tempos da salvação. Ele habla de salvação. Em grande parte habla de futuro, no aspecto escatológico. O sea, escatológico viene de eschatos, que es el estudio de las cosas, los eventos de los últimos días. Eschatos, de ahí viene escatología. Então, ele fala de la salvación en el futuro, o sea, cuando Cristo venga, ¿no? Se va a concretizar la salvación. Pero también habla de la salvación en el pasado, en el evento de la cruz, ¿no? Entonces, a veces puede ser un poco confuso. Entonces, o sea, ¿somos salvos o no somos salvos? En el pasado o el futuro. Los dos. Los dos. En la cruz hemos sido salvados. Entonces, la persona no es salvada cuando nace. ¿No? Hay muchas iglesias que creen
que la persona, el bebé, es tan limpio, tan puro, que ya está salvado. Está salvado, ¿no? Y por si acaso le bautizan, ¿no? Le bautizan ya de pequeñito, bueno, pero algunos creen que ya en el momento de cuando son pequeñitos, salvados, otros creen que en la muerte, pero nosotros entendemos que el ser humano es salvado cuando acepta a Jesús como su Salvador personal. Porque ahí entra la fe, la creencia. Entonces, cuando aceptamos el regalo, el sacrificio de Jesús en la cruz, ahí sí la salvación entra en la vida de la persona. Pero claro, esta salvación, a pesar de haber concretizado, es concreta en nuestra vida, pero todavía vivimos aquí en la carne. Todavía tenemos que lidiar con las zancadillas del enemigo que nos pone a diario. Todavía caemos en pecado, ¿no? Hay todas esas cuestiones. Entonces, también aguardamos la salvación, que será salvación física, concreta, donde abandonaremos ese mundo de pecado, seremos transformados y iremos estar con Cristo. Entonces, en primer lugar, debemos entender que hemos sido salvados en la cruz. Segundo punto, aprender a convivir con una cierta tensión entre el ya y el todavía no. Aprender a conviver com a tensão entre o já, o agora já, e o ainda não. Entre o passado presente, né, e o futuro. Isso foi um teólogo chamado Oscar Kuhlmann que desenvolveu isso, um suíço, né? Então, o já, o que seria el já? El já é que aceptei a Jesus, já estou salvo. Jesus morreu por mim, já tenho a salvação em minha vida. Vivo como un ser, una persona salvada a través de la sangre de Jesús. Pero todavía estoy aquí, en ese mundo. Entonces existe un todavía no, ainda no. Todavía no estoy en el cielo, estoy aquí en la tierra. Ese mundo de pecado. El enemigo tiene poder sobre nosotros. Entonces, hay esa tensión, lo que Pablo escribe en Romanos capítulo 7, ¿eh? Esa tensión. Lo que no quiero, toda esa lucha, ¿no? Entonces, en este sentido, nuestra salvación es una salvación en la esperanza, que aguardamos con paciencia, con paciencia. El tercer aspecto es aceptar el proyecto divino de la historia. Ahí se habla mucho de la historia de la salvación. El proyecto divino, el plan que Dios tiene para la historia, nuestra historia, la historia de la humanidad. Dios, a lo largo, cuando analizamos la historia de la humanidad, desde la perspectiva de las profecías, vemos las intervenciones de Dios a lo largo de la historia. O sea, si uno tiene dudas sobre eso, solo leer el capítulo 2 de Daniel. Y ahí se queda muy marcado. Daniel capítulo 2 se ve cómo Dios interviene en la historia. Ahora bien, Él no nos deja pasivos. No somos pasivos simplemente mirando lo que Dios está haciendo. Él nos hace partícipes. Él nos pone para participar también en la historia de la salvación. Aquí hay algo importante. Si hablamos sobre paciencia, entonces, claro, existe también la impaciencia. Hay un contraste muy nítido, marcado, entre la paciencia y la impaciencia. Podemos decir que la impaciencia sería una disputa o una insatisfacción con el plan de Dios. O sea, no estamos satisfechos con el plan de Dios, o creemos que va todo muy lento. Eso tiene que, y hay una insatisfacción, y entonces entra la impaciencia. Y un ejemplo muy claro, ya que estamos trayendo un ejemplo muy en lo que estamos viviendo, el conflicto que hay en Israel y Palestina.
Este es un claro ejemplo de impaciencia. Voy a decir, ¿en qué sentido? Allá atrás, cuando todo empezó con Abraham, el padre de las naciones hebreas, judías y árabes. Ismael, en orden cronológico, Ismael e Isaac. Abraham no fue paciente, no esperó el tiempo de Dios. Dios le prometió el hijo de la promesa, pero no pudo esperar el tiempo de Dios y entonces actuó. Y siempre cuando el ser humano actúa de forma impaciente, trae problemas a Dios. Dios a la hora de arreglar, Dios lo arregla, pero o sea, es complicado. El ser humano, ¿no? Dios siempre tiene que estar arreglando lo que el ser humano hace. Y entonces, ¿qué hizo? Tuvo un hijo, pero no tuvo un hijo con Sara. Sara era una mujer estéril y ya mayor, y él también. Entonces agarró una esclava egipcia y tuvo un hijo, Agar, tuvo un hijo con ella. Y creyó que este hijo sería el hijo de la promesa. Fíjense, creyó que como Dios estaba muy lento, ¿no? Entonces, bueno, entonces dijo, Señor, aquí está el hijo de la promesa, ¿no? Mis hermanos, mis hermanas, hasta hoy están en conflicto, hasta el día de hoy. Y Dios es tan misericordioso que cuando ustedes pueden leer luego Génesis capítulo 16, ahí empieza toda la trama, ¿no? Agar, Ismael, todo eso, ¿no? Dios fue tan misericordioso que a pesar de que Ismael no sería el hijo de la promesa, Dios le dio una bendición. Le dijo, no vas porque Agar fue al desierto y iba a morir, el desierto. Ella es su hija. Y apareció el mismo Cristo, el ángel de Jehová, Cristo, el Señor Jesucristo le apareció a él. Dijo, no te preocupes, no vas a morir. Y vas a ser, o sea, Ismael va a ser una gran nación. Van a tener 12 príncipes. Interesante, ¿no? Por un lado 12, por otro 12 también. Van a tener 12 príncipes. Serán gente muy, muy aguerrida, tal. Dijo también que había muchas peleas, muchos problemas. Luego también el hijo de la promesa nació. 12 príncipes, 12 familias salieron de Israel, de Isaac. Pero hermanos, fijaros como una decisión impaciente, una decisión de Abraham. Hermanos, una decisión impaciente de Eva y de Adán. Hasta hoy sufrimos. Eso es, o sea, debe hacernos pensar, ¿no? Y alguien podría decir, pero entonces, ¿qué solución tenemos para, por ejemplo, el conflicto que están teniendo? Hermanos, la única solución para cualquier conflicto que haya en este planeta Tierra, cualquier conflicto, es el Señor, se llama Señor Jesucristo en la vida de las personas. Tienen que aceptar al Señor Jesucristo, porque cuando Cristo entra en la vida de la persona, ¿qué Jesús dijo? Orad por los que os persiguen. Amad a vuestros enemigos. O sea, es una revolución. Cuando Cristo entra en la vida de las personas, se acaba las ganas de pelear. Porque entra armonía, entra paz, entra amor. Entonces, pero claro, eso no agrada a todos, ¿no? Ni todos quieren aceptar al Señor Jesucristo. Pero esta es la solución para los conflictos en este mundo. Cuarto punto. La esperanza nos sostiene en los sufrimientos. Entonces, estamos viendo 7 actitudes que las personas pacientes en el Señor tienen. El sufrimiento, esperanza y paciencia. Entonces, sufrimiento, esperanza y paciencia son difíciles de separar de la experiencia humana. Siempre van juntas. Sufrimiento, esperanza y paciencia siempre están juntos. Hace parte de nuestra vida. Y los propios, incluso los milagros de Dios, las actuaciones
milagrosas de Dios en nuestra vida casi nunca aparecen en nuestra zona de confort. Siempre es en una situación de sufrimiento o cuando hay conflictos, cuando lo más necesitamos. Entonces Dios actúa. Sufrimiento, esperanza y paciencia. El apóstol Pablo dijo, considero, eso está en Romanos 8, 18, considero que nuestros sufrimientos actuales no pueden ser comparados con la gloria que en nosotros nos será revelada. Hermanos, por Dios. O sea, cualquier sufrimiento que estamos padeciendo en esa tierra, en ese mundo, y padecemos mucho sufrimiento, no es nada comparado con la gloria, con las bendiciones, con lo que vamos a tener en el cielo. Hermanos, entonces, cuando vengan los problemas de nuestra vida, rápidamente cambiamos el chip. Señor, es cierto, el apóstol Pablo dijo, lo que estamos pasando aquí, lo que vamos a disfrutar va a ser mucho más grande, pues eso nos va a ayudar a aguantar, nos va a ayudar a poder soportar. Se dice, hay un dicho que el ser humano es un aprendiz. El ser humano es un aprendiz y el dolor es su maestro. El ser humano es un aprendiz. O ser humano é um aprendiz e a dor é o seu professor, o seu mestre. Eso quiere decir que tenemos que cambiar nuestra percepción con respecto a los sufrimientos y el dolor. Si el dolor y el sufrimiento son obreras de Dios para transformar nuestro ser, para transformar nuestro carácter, para mejorar, para hacernos mejores personas. Entonces, cuando venga el sufrimiento en mi vida, en la vida de cada uno, debemos abrazar el sufrimiento, pero no en el sentido de sadomasoquismo. No es eso, no es gozar, de sentir placer en el sufrimiento. No en ese sentido, sino que entender que Dios usa las dificultades, los sufrimientos para transformarnos en mejores personas. De lo contrario, sería imposible cambiar el carácter de una persona para mejor. El ser humano necesita sufrir, necesita dificultades, porque eso hace con que la persona tenga un estímulo para mejorar, para sobrepasar esta barrera, esta dificultad. Y entonces es así que Dios trabaja. Es muy fácil ser cristiano cuando todo está muy bonito, muy bien. Cualquiera puede ser, o sea, cualquiera puede saludar, incluso ya se dijo, ¿no? Cualquiera, ¿no? Yo creo que fue la semana pasada. Cualquiera puede saludar a un amigo, ¿no? Comentaste. Pero saludar a un enemigo, tratar bien a quien no te trata bien, pues entonces ahí ya es otra cosa. No hay ningún mérito en devolver el bien a quien te hace bien. Vamos por la quinta. Aguardar la esperanza con paciencia. Y aquí viene. ¿Cómo? Activos en la misión. Aguardar la esperanza con paciencia. ¿Pero cómo? Activos en la misión. La mayoría de las personas creen que cuando hablamos de paciencia, creen que paciencia es, ¿no? Es estar, bueno, está sentadito, aguardando con paciencia, ¿no? Esos sufrimientos que Dios tal, nos permite pasar la vida. No, hermanos, cuando leemos la Biblia, vamos a leer Hebreos capítulo 12, 1. Ustedes saben de memoria que cuando hablamos de fé, quando a gente fala de fé, aí Robinho, Melissa, Gabi, quando alguém te pergunta o que é fé, Hebreus capítulo 12, versículo 1, ok? Aí existe a definição do que é fé. Hebreus 12, 1. Portanto, nós também, pois que estamos rodeados de uma tão grande nuvem de testemunhas. Bom, não, desculpa, fé é capítulo 11, 1. Esse aqui é outra coisa, é sobre a paciência, desculpa. Fé é 11, 1. Portanto, nós também, pois que estamos rodeados de uma tão grande nuvem de testemunhas, deixemos todo o embaraço e o pecado que tão de perto nos rodeia, e corramos, olha aqui está a clave, e corramos com paciência
la carrera que nos está propuesta. Ahora bien, yo os pregunto, ¿cómo podemos correr con paciencia? ¿Ustedes ya vieron a alguien? ¿Cómo que se corre con paciencia una carrera? O sea, uno tiene que pensar lo que Pablo es una persona que nos hace pensar. Correr con paciencia. Eso, hermano, ¿ustedes creen que uno puede correr? No, vamos a empezar la carrera. Bueno, vamos a agarrar un poquito de agua, ¿no? No, hermano, no es eso. Cuando la Biblia habla de paciencia, la paciencia se podría traducir más bien por permanencia, permanecer. O sea, el acto de no desistir, persistir, permanecer firmes en la carrera. Eso es ser paciente. O sea, paciente es entender que todavía no he llegado al fin, en la meta, pero estoy a camino de la meta y no voy a desistir, ¿no? Nunca te rindes, ¿no? La canción que hemos cantado. No desistir, Cristo vem logo. Eso es ser pacientes, perseverar, perseverancia. Entonces, la palabra paciencia en ese versículo significa persistencia, permanecer. En la Biblia, la palabra paciencia significa perseverar con respecto a una meta, un blanco. Perseverar delante de las pruebas. O una espera ansiosa o anhelar por el cumplimiento de esta promesa. Entonces, no es ser paciente, no es estar... No es eso. Es persistir, no desistir, perseverar. Eso es ser paciente. O sea, creer en el plan de Dios para mi vida y entender que esto es lo mejor. Por más que yo no entienda. Hay muchas cosas que nosotros no entendemos y ni tratamos de entender. Porque no vamos a entender. Incluso, Elena White comenta que incluso cuando lleguemos al cielo, vamos a estar la eternidad, y hermanos, no la eternidad, o sea, no sabemos eso. Vamos a estar eternamente estudiando el plan de la salvación. El amor de Dios. Ni los ángeles comprenden. No comprenden. Paciencia. Paciencia pelo plan de Dios, porque es lo mejor. Número 6. Hombres y mujeres de fe. Romanos 8:25. Mas si esperamos o que não vemos, se esperamos lo que não vemos, com paciência esperamos. Então, esperar o que não vemos com paciência. Então, Paulo já falava que caminamos por fe. Caminamos por fe, no por vista, no por lo que vemos. Y debe ser así, es lo perfecto, es el plan de Dios. Porque si la fe cristiana solo se basara en las cosas materiales, lo que podemos tocar, sentir, ver, hermanos, seremos muy pobres porque nos perderíamos toda la dimensión espiritual, que es donde se desarrolla todo. Nosotros somos pobres en ese sentido porque estamos presos, encapsulados en la carne, ¿no? A través del Espíritu Santo Dios nos da una dimensión espiritual y podemos tener acceso a algo. Pero hermanos, si Dios pudiera abrir las cortinas del cielo y pudiéramos ver las realidades espirituales, caminamos por fe, no por lo que vemos. La esperanza cristiana se basa en la fe. En la fe. La fe nos permite ver el más allá de lo que nuestros ojos pueden ver. La esperanza permite que el cristiano pueda soportar las aflicciones del tiempo presente. Y también nos hace testigos de una fe viva en la resurrección. Y bueno, ya para, terminando el último punto. Debemos manifestar la paciencia divina en nuestra vida.
qué difícil, ¿no? Qué desafío. Wow. Manifestar la paciencia divina en nuestra vida. Como el Señor Jesucristo, qué paciente era ese hombre. Hermanos, a veces yo me quedo asombrado cuando ¿no? A veces personas dicen, mira, de forma ligera, a veces dicen, no, tenemos que ser como Cristo, claro, o sea, en el aspecto de un desafío, ¿no? O sea, tenemos que buscar ser como Cristo porque es la medida de Cristo que está lo que Dios va a hacer en nuestra vida. Pero, hermanos, no hubo nadie como Cristo. Y ni va a haber. Ni va a haber. Es más, el que considero que está debajo de Cristo, primero en Cristo, después segundo, yo considero Pablo. En mi punto de vista, ¿no? Cada uno tiene sus personajes bíblicos favoritos. Después de Cristo, para mí es Pablo. Y Pablo llegó a decir, mira, en la carne yo puedo jactarme, porque fariseo de fariseo, bueno, cuenta todo, ¿no? O sea, nadie le podía decir nada. Trabajé, ¿no? Llevo en mi carne las marcas de Cristo, o sea, el hombre hizo, ¿no? Todo lo que uno podía anhelar hacer en la vida cristiana. Pero él dice, de los pecadores soy el primero. ¿No? Entonces, cuando hablamos de Cristo, ¿no? O sea, la paciencia que manifestó nuestro Señor Jesucristo, que tenía las huestes satánicas 24 horas ahí, tratando de hacerle caer. Y él tenía una fe suprema, constante, permanente, esa paciencia en el plan de Dios que se iba a concretizar en su vida. Es eso lo que tenemos que anhelar. Es eso lo que tenemos que imitar, hermanos. En primer lugar, ¿cómo podemos manifestar la paciencia divina en nuestra vida? En primer lugar, dando gracias a Dios. La gratitud. Cuando viene la calamidad en nuestra vida, cuando viene dificultad en nuestra vida, lo normal es lo primero decir, ¿por qué yo? ¿Por qué yo? ¿Por qué no el otro? No siempre echamos lo peor para el otro. ¿Por qué no el otro? ¿Por qué yo? Hermanos, la gratitud, ser agradecidos. Incluso Jesús ha dicho, ¿no? Que ser agradecidos es de bueno, ¿no? De bien nacido ser agradecido. Entonces, agradecer a Dios. No agradecer a Dios por las miserias que ocurren en nuestra vida, no es eso. Pero agradecer a Dios que a pesar de las dificultades, Él nos sostiene. Él nos sostiene. Y luego, buscar los propósitos de Dios. Muchas veces, si no todas, las veces que estamos en dificultad, pasando por alguna dificultad en nuestra vida, el objetivo es que nosotros seamos testigos a los que están a nuestro alrededor. La gente estará mirando cómo actuamos en medio a las desgracias, en medio a las dificultades. Nuestros parientes nos están mirando, nuestros amigos nos están mirando, nuestros compañeros de trabajo, na escola, nossos companheiros de escola, não estão, né? Quando acontece alguma coisa ruim com a gente, qual que é a nossa atitude? Será que a nossa atitude é igual às dos demais ou é diferente? Se é diferente, a gente vai pensar, uau, mira, que interessante, hein? Como está passando tanta coisa em sua vida e como todavía mantém la compostura, ¿no? Mantiene una serenidad. Wow. La gente empieza mira, yo quiero conocer eso. Eso es interesante. A mí me gustaría experimentar, conocer. Por lo menos se ponen curiosos de conocer. Eso. ¿Cómo lo logran? ¿Cuál es el secreto de tener compostura? Pasando por tanta dificultad, puede ser muerte de un familiar, o enfermedad, o pérdida de trabajo, o problema en la familia, lo que sea, hermanos. Y luego,
Claro, no solamente ser testigos, porque eso es o sea, Dios trabajando a través de nosotros con los demás, pero también trabajando con nosotros, ¿no? Cambiando nuestro carácter. Y luego, en tercer lugar, recordando sus promesas. Romanos 8:28. Romanos 8:28. Todas las cosas contribuem juntamente para o bem daqueles que amam a Deus, daqueles que são chamados segundo o seu propósito. Que delícia. Que todas as coisas contribuem para o bem. A veces não entendemos. Como pode ser que vai contribuir certas coisas para o bem? Irmãos, temos que ter fé, ¿no? Y el apelo, el llamamiento, ¿no?, que hacemos es que tengamos paciencia, pero no una paciencia pasiva, sino que una paciencia activa, así como Pablo dijo, corred la carrera con paciencia, o sea, perseverancia, perseverar, no rendirse, creer en los planos de Dios. Que no hagamos trabajar demasiado a Dios teniendo que arreglar nuestras actitudes por impaciencia, ¿no? Por falta de paciencia. Tengamos seguridad en Cristo. Cuando estemos pasando por algún problema, agarremos la mano de Jesús. Y Jesús nos acompaña, nos lleva. ¿Qué pasó con Pedro cuando se iba ahogando? La mano de Jesús le sacó y le puso de vuelta em tierra firme. Muito em breve, Jesus voltará para llevarnos al cielo. Amém. Y que hoy, lo que hoy es solo una esperanza, se hará una realidad. Que el Señor nos bendiga, que nos guarde para que podamos seguir creciendo en paciencia. Ahora vamos a escuchar una canción especial. Será Wallace nos va a presentar un himno. Wallace acompañado de su brother, de su hermano.
Vamos a colocarnos en pie para terminar con una palabra de oración. Querido Padre que estás en los cielos, Señor, queremos agradecerte porque nos ayudas a tener paciencia. Amém. A sermos pacientes, Señor, en un mundo que nos empuja en otra dirección. Es un fruto, Señor, del Espíritu que el Señor Jesucristo manifestó claramente en su vida. Y necesitamos ayuda, Señor, para eso. Necesitamos ayuda para vivir la vida cristiana creyendo en el plan de Dios para nosotros, aunque no entendamos. Porque el sufrimiento es difícil de comprender para nosotros. Pero sabemos que todo corrobora para el bien de los que aman a ti, Señor. Amém. Sé con cada persona que está aquí, bendice las familias, los que no han podido estar, y danos una feliz semana en tu compañía. Todo eso lo pedimos en el nombre de Jesús. Amén. Amém.